En la madrugada de este miércoles se aprobó en la Cámara de Representantes con 64 de 93 votos el proyecto de ley sobre muerte digna que regula la eutanasia en Uruguay. Los apoyados provinieron de la bancada del Frente Amplio en su totalidad y algunos diputados del Partido Nacional Colorado e Independiente, Cabildo Abierto e Identidad Soberana votaron en contra. Así que para ampliar sobre este tema recibimos a Luis Galo, médico de profesión, diputado del Frente Amplio por Canelones e integrante de la Comisión de Salud del Parlamento y quien fue el miembro informante ayer en la Cámara. Luis, bienvenido, muchas gracias por estos minutos. No, el gusto es mío. Bueno, en principio, quizá antes de entrar en los contenidos del proyecto, ¿cómo evaluás la jornada de ayer, teniendo en cuenta que el proyecto salió con votos no solo del Frente Amplio, sino con bastantes de algunos sectores del Partido Nacional y el Partido Colorado, y el voto del Partido Independiente? Y bueno, yo creo que es una jornada histórica, ¿no? Que el país amplía la agenda de derechos, en este caso aprobando el proyecto de ley de muerte digna, de la eutanasia, en el cual una persona absolutamente lúcida decida ponerle fin a su vida bajo determinadas circunstancias y con determinadas garantías, que es lo que proyecta el proyecto de ley. Por lo tanto, estamos muy contentos de ampliar los derechos y de dar la oportunidad a mucha gente que está padeciendo enfermedades incurables, interminables, y bueno, la idea es rápidamente darle trámite en el Senado y comprometernos que antes de fin de año tengamos la ley de eutanasia vigente. Sobre ese tema, como bien dice, tiene que pasar a la Cámara de Senadores. ¿Esperan o ven en el horizonte alguna modificación que se pueda hacer en el proyecto o esperan que sea aprobado tal como salió de diputados? No, porque hemos trabajado la bancada del Frente Amplio que trabajó este tema, lo trabajamos con la bancada del Senado, de la Comisión de Salud del Senado, y todos los cambios de las modificaciones que introdujimos ahora estaban acordadas en el Senado. Por lo tanto, solamente hay que esperar el trámite parlamentario en el Senado para darle aprobación definitiva. O sea, esto va hoy mismo va al Senado, seguramente el mes que viene, en las primeras 2 sesiones estará en la comisión, y seguramente para octubre, noviembre ya se trata en el Pleno y antes de fin de año tenemos ley. Ahora sí, capaz entrando un poco en lo que es el proyecto, lo que es el texto, ¿cuáles son los principales fundamentos éticos y legales que sostienen el proyecto de eutanasia que se aprobó ayer? Bueno, yo creo que el corazón del proyecto es el artículo 2, que es el que pone las condiciones para que un paciente solicite la eutanasia. Y en ese caso tienen que, yo ayer decía, básicamente que cuando uno analiza la eutanasia en el mundo, ve que prácticamente el 95% de las patologías que llevan a un paciente a pedir la eutanasia se pueden agrupar en 3 grandes grupos. Un primer grupo de enfermedades neoplásicas, o sea, cáncer, enfermedades terminales, además, pacientes que ya han pasado por sus tratamientos y ya están en su fase terminal. Esas personas están aptas, digamos, para solicitar la eutanasia. Después está todo el bloque de las enfermedades neurodegenerativas, y ahí encontramos la ataxia cerebelosa, la ELA, que es la enfermedad del momento, digamos, es la enfermedad en la cual los pacientes solicitan porque es una enfermedad de transmisión genética. Por lo tanto, el entorno más cercano del paciente ya vio cómo falleció algún familiar directo, entonces eso también. Y el tercer grupo es el cuadripléjico, aquellos pacientes que han sufrido accidentes y han tenido secciones medulares cervicales, donde queda una parálisis absolutamente total del cuello hacia abajo, incluso algunos hasta dificultad para poder respirar, y están totalmente lúcidos. Esos pacientes, después de que pase una fase de recuperación, y no hay recuperación, y tratamientos y fisioterapia, al tiempo el paciente también estaría en condiciones de solicitar. Son casos extremos, casos de mucho sufrimiento, casos de dolor insoportable y de deterioro paulatino, como dice el proyecto. O sea que ese es el corazón del proyecto. Y la otra parte importante del proyecto son las garantías que tiene el paciente
y que tiene el cuerpo médico o el equipo de salud para llevar adelante la eutanasia. Este proyecto plantea, incluso la pregunta de Yamila, ¿no? Un debate ético. Creo que incluso el presidente de la República lo mencionaba como un debate filosófico de fondo, ¿no? Y se presentó en las discusiones una postura contraria que llevó en contra de los argumentos del proyecto de esta ley. Varios argumentos presentados, entre algunos de ellos, capaz algo más reglamentario y funcional, era que ¿por qué reglamentar la eutanasia existiendo un sistema de cuidados paliativos? ¿Podría explicar un poco esa diferencia entre la eutanasia y los cuidados paliativos? Pero que no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que al revés. Yo creo que se complementan. Un paciente, imagínense un paciente terminal. Un paciente terminal es un paciente que ya tiene cuidados paliativos de calidad. Incluso ayer las dos cartas que leí de pacientes que me hicieron que leyera esas cartas están hace tiempo teniendo los mejores cuidados paliativos y hablan muy bien de los cuidados paliativos, pero a pesar de ellos, los pacientes, a pesar de los cuidados paliativos, el paciente puede decidir en determinado momento, si tiene esta ley aprobada, decir, bueno, yo no quiero... los cuidados paliativos está todo bien, pero en este momento, cuando yo dejo de tragar por la propia enfermedad, por el avance de la enfermedad, yo ahí en ese momento quiero que me practiquen la eutanasia. O sea que son complementarios. A nadie se le ocurriría, a ningún médico del Cuerpo Médico Nacional se le ocurriría habilitar la eutanasia de un paciente que no haya pasado por los cuidados paliativos. Es inviable. Además está obligado el médico a ofrecérselos. El paciente también tiene derecho a rechazarlo, ¿no? Porque el paciente tiene su propia autonomía y puede rechazar los tratamientos, incluso puede rechazar los cuidados paliativos. Pero una cosa no quita la otra. En Países Bajos, el 85% de los pacientes que se les practicó eutanasia tenían cuidados paliativos de calidad. O sea, eso es complemento, pero no sustituye. Además de eso, los cuidados paliativos tratan el dolor, entre otras cosas. Y hay lo que se llama el dolor refractario. Entre 5 y 10% de los pacientes neoplásicos tienen dolores refractarios. Esos dolores refractarios no calman con analgésicos. Ahí es que se aplica la sedación paliativa. La sedación paliativa es una vez que te colocan la sedación paliativa, entras en coma, te dormís, te sedás, y en el correr, que eso es lo que no se sabe, en el correr de las horas, de los días, o hasta 10 o 15 días, el paciente fallece. ¿Tá? No fallece en el momento, sino que no sabemos en el momento en que el paciente fallece, porque la sedación actúa a nivel del centro respiratorio que tenemos en el cerebro, debilita el centro respiratorio y el paciente empieza a tener dificultades para poder respirar estando en coma, y eso produce una muerte por hipoxia, un paro cardíaco por hipoxia. No nos parece que esa sea una manera. Si el paciente quisiera sedación, tiene la sedación, pero aquel paciente que llegado a ese momento no quiere entrar en la etapa de sedación, quiere decirle, yo quiero que me practiquen la eutanasia en mi domicilio, rodeado de mis seres queridos, y ahora no quiero que sufra más el entorno familiar, el deterioro que estoy teniendo. Por eso digo que ese era un mito, contraponer eutanasia versus cuidados paliativos. Diputado, podría, ayer una de las cosas que también surgió, y creo que es parte de esa información que a veces un poco queda entreverada o se tergiversa en este tipo de instancias, ¿no? Que se criticaba desde la oposición, específicamente Andrés Greci, diputado del Partido Nacional, que no se exigía la intervención, y lo estoy citando, la intervención preceptiva de un médico especializado, sino solo para el caso de que el segundo médico no confirme la opinión del primero. ¿Nos podría explicar un poco cómo es ese proceso de los médicos? Porque tengo entendido que no es tan así tampoco como decía el diputado. Pero imaginémonos que estamos frente a un paciente con ELA, vamos a poner lo más común, con ELA, un cuadripléjico, un paciente en etapa terminal de un cáncer. ¿Quién es el médico tratante? ¿Quién lo está tratando? Seguramente debe ser o el internista, ¿verdad?, que está en contacto con todos los especialistas, o el propio oncólogo que lo está tratando y que le dijo, bueno, hasta aquí llegaron los tratamientos. Es el que conoce al paciente.
O sea que esa es la voz más importante en todo el ciclo. Para darle mayores garantías, ¿tá?, es que solicitamos la segunda opinión médica, que obviamente no tiene que estar bajo la jerarquía del médico tratante. Lo ve un segundo especialista. Obviamente ese segundo médico no va a ser un médico recién recibido. ¿A quién se le ocurriría que la segunda opinión de una decisión trascendente deba estar? Eso es parte de la reglamentación. En la reglamentación se pondrá que el segundo médico tendrá que ser especialista en lo que en la patología que tiene el paciente. Bueno, eso es una de las cosas que se desinformaba ayer. José Luis Satjian decía, ponía este ejemplo, bueno, los médicos que se recibieron el 31 de julio pueden dar una segunda opinión. Eso es una manera, cuando uno está en contra a un proyecto, busca artículo por artículo todas las cosas que nosotros sabemos que no van a pasar. Digo, a nadie se le puede ocurrir que los dos médicos que actúen sean médicos recién recibidos. Digo, es poco serio entrar en ese debate. Van a ser dos médicos, seguramente el médico tratante es el primero, el fundamental. La segunda opinión será de la misma especialidad, pero eso es parte de la reglamentación que va a tener que escribir el Ministerio de Salud Pública, y en el caso de que haya una discordancia, va a una junta médica, y esa junta médica va a estar integrada por un especialista de la patología, por un médico psiquiatra y un tercer médico que determinará la reglamentación. O sea que más que garantías, ¿saben cuántas veces tiene que ratificar el paciente que quiere la eutanasia? 5 veces en el proceso. 5 veces y con 2 testigos. Y puede interrumpir la eutanasia en cualquier momento del proceso. O sea, yo, por ejemplo, el día antes que digo que me haga la eutanasia, me arrepiento, y con el solo hecho de decir no la quiero más, ya queda suspendido el proceso de la eutanasia. Hablando un poco también del proyecto, este es un proyecto de ley que lleva varios años trabajándose, e incluso viene desde la legislatura pasada en una propuesta del entonces diputado Ope Pasquet. No, eso no es así. ¿No? No es así. Ah, disculpe. No. Yo ¿Acepto la corrección? No, el tema es, el diputado Ope Pasquet ingresó a la Cámara el 1 de marzo del año 2020 y presentó rápidamente un proyecto de ley de eutanasia, ¿verdad? En realidad era eutanasia y suicidio médicamente asistido. Yo ingresé a la semana al Parlamento Nacional. Y cuando me entrevisté con el doctor Ope Pasquet me dijo, estamos juntos en eutanasia. Le digo, estamos juntos, pero no estoy de acuerdo con tu proyecto, porque el proyecto del doctor Ope Pasquet lo que centraba era en la despenalización del acto médico, mientras que el concepto que tenemos nosotros de eutanasia es el derecho que tiene la persona a poder decidir. Por eso el Frente Amplio redactó un nuevo proyecto y le dio trámite parlamentario, y a la Comisión de Salud llegaron 2 proyectos, el proyecto del Frente Amplio y el proyecto de Ope Pasquet, que fue el primero, digamos. Y después rápidamente trabajamos en conjunto con el doctor Ope Pasquet, donde unificamos los 2 proyectos, y es el proyecto básicamente que aprobamos en el día de ayer. Esa es la historia real de lo que pasó. Bien, en esa unificación y comparando con ese entonces proyecto que había presentado Ope Pasquet, ¿cuáles son las diferencias que apuntan este proyecto se termina aprobando con aquellos 2 que fueron tratados? Bueno, lo que creamos con el proyecto en conjunto prácticamente no hay nada, pero el de Ope Pasquet lo que hacía era despenalizar, le quitaba la culpabilidad al médico que practicaba la eutanasia en aquellos pacientes que tuvieran enfermedades incurables, irreversibles y terminales. Acá nosotros lo que acordamos en el proyecto del Frente Amplio y en el después que se acordó con el diputado Ope Pasquet, aparte de eso que decía el de Ope Pasquet, le agregamos la segunda parte del artículo 2 para que se tuviera comprendido las enfermedades neurodegenerativas como ELA o como el cuadripléjico. Con el proyecto del diputado Ope Pasquet, esas patologías no entrarían. El segundo es todos los pasos que tiene que llevar el paciente desde el pedido de eutanasia
la entrevista con el médico actuante de la admisibilidad, la segunda opinión médica, la junta médica, todo eso no estaba en el proyecto del diputado Pepasqué. La derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica tampoco estaba comprendido en el proyecto de Ope Pasqué. O sea, el proyecto de Ope Pasqué, si hubiera salido, no hubiera podido practicarse porque ningún médico puede realizar eutanasia, porque justamente el artículo que derogamos es el que dice que la eutanasia es contraria al acto médico. Entonces, la pena que tiene el médico es la pérdida del título habilitante. Otra de las diferencias es haber cambiado o modificado el certificado de función para que diga la muerte básica del paciente es la enfermedad que tiene el paciente y la muerte final es la eutanasia. O sea, hay varias modificaciones, la creación de una comisión de revisión del Ministerio de Salud Pública, en fin, digo, hay varias diferencias con respecto al proyecto original del diputado Pepasqué. Bueno, ahora, diputado, un poco saliendo de lo que es eutanasia, pero tiene que ver, y también como en su experiencia como médico, ahora en esto que decía, que bueno, que el certificado de defunción va a indicar la causa de muerte, la enfermedad o condición que la persona padecía, y bueno, la aplicación de la eutanasia. Y ayer uno de los argumentos que se daba es que en ese certificado solo iba a decir eutanasia, y en realidad eso no es así. Entonces quería consultarle cómo combatir también este tipo de flujo de desinformación en lo relativo a la salud, que a veces parece que no se acaba cuando tiene que ver con la salud específicamente, como que siempre hay muchas opiniones, ¿no? Como que no hay una verdad, si bien no hay una verdad objetiva para las cosas, pero bueno. Este tema no tiene verdades absolutas. Claro. Yo respeto al que piensa distinto diciendo la verdad. Tú podés estar en contra filosóficamente, religiosamente contra la eutanasia, sin decir falsedades. Ayer escuchamos barbaridades que obviamente no entramos a contestarlas porque no queríamos entrar en la bajeza del debate de por qué no nos compararon con generales nazis, con campos de concentración. Digo, me parece que no meritaba esa bajeza. Y la otra cosa es la desinformación. Por ejemplo, ayer se dijo que en el certificado de función la causa final de muerte era muerte natural. En ningún lado dice eso. El certificado de función, lo que nosotros habilitamos es el que el médico que practique la eutanasia puede firmar el certificado de función y poner como causa final de muerte la eutanasia. Cosa que si no hacíamos esa modificación no lo podía hacer, porque el médico tratante puede firmar si es muerte natural. Si la eutanasia no es una muerte natural, obviamente que no, porque hay que inyectarle un medicamento externo para provocar la muerte. En cambio ahora sí, con la aprobación del proyecto de ley, el médico puede votar. Lo que nosotros ponemos en el artículo de la ley, en un inciso de la ley, es que a los efectos de los trámites posteriores al fallecimiento que tenga el paciente que falleció y el entorno familiar, sea considerado una muerte natural. ¿Y eso por qué? Porque en países donde se practica la eutanasia hubieron graves problemas, por ejemplo, de cobras de póliza, porque los seguros no contemplaban a la eutanasia, entonces se negaban a pagar la plata al entorno familiar. Nosotros no queremos, con este proyecto de ley de eutanasia, generarle problemas a la familia. Por eso es que existe esta ficción jurídica, ¿está?, diciendo que la eutanasia se asimila a la muerte natural, a los efectos específicamente de todos los trámites que tienen que ver con con el cobro de pólizas de seguro, en fin, todo lo que tenga que ver. Entonces se malinterpreta y quieren poner palabras que nosotros no hemos dicho. Diputado, en todo el territorio del país, en algunas zonas del territorio del país, el acceso a la salud es algo más complejo que, por ejemplo, en la capital. En particular, en cuanto al proyecto de eutanasia, es un proyecto en el que se puede acceder en cualquier rincón del Uruguay, un tratamiento al que se puede acceder en cualquier parte por igual. En cualquier parte. Solamente el paciente tiene que estar en un prestador de salud. Imagínense
también esos absurdos cuando quieren comparar que en Caraguatá y en Tupambaé, lugares que están alejados de las capitales. Imagínense un paciente que tiene las patologías que tienen que tener para poder solicitar la eutanasia. Un paciente con cáncer terminal, un paciente con ELA, un cuadripléjico, que eso engloba la mayor cantidad de los pacientes, ¿no? Ese paciente, ¿uno se puede imaginar que está en el medio del campo, en el medio de una estancia tirado? No, se imagina que tiene una cobertura médica. Ese paciente, que se puede atender en ACE o en alguna institución de asistencia médica colectiva, solicita la eutanasia, inmediatamente se pone en juego, el médico tratante lo admite, le da el consentimiento de que sí puede ser, si sea en ACE o sea en alguna mutualista, la segunda opinión médica la va a tener por obligación, por ley, antes de los 5 días, el segundo médico también lo va a ver, o sea, no hay ningún inconveniente, incluso el paciente puede decidir fallecer en el medio del ranchito de la estancia, rodeado de sus seres queridos. Ahí tendrá que ir en la institución de asistencia médica con el personal médico y lo que los asista, tal sea licenciado de enfermería y de enfermera, para colocarle el suero y darle los medicamentos que la reglamentación determinará. O sea, no hay problemas técnicos para poder realizar en cualquier lugar la eutanasia. Luis Galo, diputado del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Modelar. No, gracias a ustedes por poder aclarar muchas dudas que a la audiencia le ha quedado. Muchas gracias. A las órdenes.